Quiero presentar a Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Silvia Priscila Navarrete. Ella viene por México. La verdad, agradezco muchísimo a Silvia que está por acá. Ella es arquitecta titulada en la Universidad de la UNAM de México. Ella es galardón de Forjadores de México del 2020 por la trayectoria social en pro de la mujer. Ella tiene ese galardón, es empresaria. Eh, y la verdad quisiera presentarla en uno de estos testimoniales que tenemos, porque esta historia complementa todo lo que hemos visto hoy, todo lo que se ha visto hoy al aire, todo lo que hemos visto durante toda esta diplomatura, hablando de perfiles, hablando de psicopatías, hablando de gaslighting, hablando de la teoría de Roxini, la teoría de todas las teorías que reúnen cuando hablamos de un perfil criminal. Entonces, bueno, Priscila, puedes abrir el micrófono. Listo. Muchas gracias, Yael. Quiero agradecerles a todos ustedes por permitirme estar en este momento con ustedes, aportar un granito de arena. Quiero decirles a todos los ponentes, a los 3 ponentes que estuvieron antes de mí, que con todas sus explicaciones me identifiqué totalmente y que mi testimonio viene a ser la cereza del pastel, en donde podemos ver reflejado de viva voz cómo se vive, cómo estoy viva en este momento y cómo pasé por un suicidio inducido y un posible feminicidio. Entonces, pido a las personas que nos están escuchando, por favor, mucho respeto y que abramos nuestra mente, porque voy a emplear un vocabulario que tal vez muchísimas personas de las que están escuchando no han escuchado antes. Entonces, todo va a embonar al momento en que yo termine mi testimonio. Entonces, por lo mismo, pido mucho respeto y pido un poquito que abramos nuestra mente. Quiero platicarles que, bueno, yo soy la mayor de 3 hermanas. Tuve una educación en donde mis padres me enseñaron a valernos por nosotras mismas. Somos 3 hermanas, 3 mujeres. En mi casa nunca viví ningún sistema patriarcal. Mis padres ambos trabajaron. Cuando hubo necesidad de que mi madre no trabajara, no lo hizo. Entonces a nosotros nos educaron con la intención de que fuéramos alguien en este mundo, que valiéramos por lo que somos. Y pues bueno, también antes de empezar, quiero pedirles a las personas, alumnos y demás, que si tienen un lápiz y una hoja a la mano, anoten cuando yo les diga que anoten ciertas cositas. Al final todo va a embonar, les prometo. Lo estoy haciendo por un motivo que pesa, una razón importante. Entonces, las personas que me están escuchando, les agradezco muchísimo si tienen una hoja y un lápiz. Que cuando yo les diga esta palabra es importante, la anoten, por favor. Les prometo que todo va a embonar. Según los estudios del reconocido psicólogo canadiense y profesor emérito de la Universidad British Columbia, Robert Hare, nos describe a la psicopatía encubierta en su libro Sin Conciencia, publicado en el año de 1993. El psicópata encubierto es una personalidad atípica. No se está hablando de una enfermedad mental ni de una persona trastornada. Se habla de una forma de ser, en donde el individuo en cuestión está a gusto con sus características y no tiene la menor intención de cambiarlas, pero sí de cambiar las ideas y principios de sus propias víctimas. Por eso es que la psicopatía no se diagnostica, la psicopatía se describe. ¿Y cómo vamos a describir a un psicópata encubierto? Pues en base a las vivencias de la víctima, además de corroborar las mismas con la lista de ítems y características de la escala de PCLR creada y revisada por el mismo doctor Robert Hare. Gracias a esto,
llegó al punto en donde, en base a mi testimonio, pude reconocerme como víctima del abuso psicopático, en el cual viví un camino de conocimiento y capacitación del mismo, en donde autores como Vicente Garrido, el maestro y psiquiatra Hugo Marietán, Michael Mackenzie, Fabián Morales y entre otros, pudieron darme una lucidez veraz sobre lo que había vivido y con el cual, a través de mis vivencias, quiero ponerle cara a cada una de las manipulaciones que lamentablemente viví al lado de mis hijos. Cuando yo conozco a esta persona, conozco a la persona más encantadora. Tenía una facilidad de hablar, increíble. Era tan fácil platicar con él porque podía decirle lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que me hacía falta. Y él, ojo, me escuchaba. Me sentía escuchada por esta persona. Teníamos pláticas en donde podían ser 1 hora, hora y media, en donde era la única persona la única que estaba hablando era yo. Y él escuchaba muy atento. Como cuando los alumnos están estudiando, así, y que el maestro está hablando, más o menos así, y que solamente interrumpía para preguntar cuando algo de lo que yo fuera a responder fuera importante para él. Era elocuente y cautivador. Les pido que por favor anoten esto. Elocuente y cautivador. Él se dedicaba a buscar clientes para su negocio. Él tiene un negocio personal, el cual administra mediante Facebook. Entonces, siempre que necesitaba encontrar un cliente, tenía que hacerse ver hacia la otra persona como un ser de alto concepto de sí mismo. Vuelvo a pedir que anoten en su listita, en su hoja, alto concepto de sí mismo. Siempre andaba con traje, siempre andaba sumamente perfumado. La gente se le acercaba y le preguntaba que qué perfume usaba, porque olía muy rico. Era como su sello. Gracias a este sello, cautivaba a las clientas mujeres y hacía que firmaran contrato pronto con él. Y pronto agarró cierta fama. Yo le ayudé, trabajé en un momento con él. Yo estaba cautivada. Nadie nunca, jamás en mi vida me había tratado de esa manera. Me trataba como si fuera la última mujer del mundo. Él decía que su mujer ideal era alguien como yo, de cabello negro y de piel blanca. Y que lamentablemente en sus anteriores relaciones, que por cierto, había tenido muchas relaciones anteriores antes de mí. Por favor, pido que nuevamente anoten en su hojita muchas relaciones de pareja. Él tenía muchas relaciones de pareja. Nunca había encontrado una persona que embonara, que cumpliera todas las características físicas, emocionales, psicológicas que él necesitaba. Él necesitaba una mujer justo como yo. Yo reunía todos esos requisitos. Entonces, a lo mejor en mi falta de amor propio, porque yo venía de un divorcio, tengo un hijo mayor, en ese momento mi hijo tenía 8 años, a lo mejor en ese momento en donde yo me encontraba vulnerable, aún con una carrera y con un negocio, me encontraba vulnerable porque todos en esta vida todos pasamos por duelos, en esta vida todos pasamos por muertes, por divorcios, por situaciones de depresión. Es algo que no podemos evitar vivir. Entonces, en ese momento yo no estaba al 100%. Y me dejé cautivar por la persona que decía que yo era lo máximo, cosa que yo no había vivido en mi matrimonio anterior. Entonces fue muy fácil enamorarme de la persona que yo pensaba que iba a llenar esos vacíos que traía arrastrando de mi divorcio.
Él tenía muchísimas relaciones de pareja, él había tenido muchísimas relaciones, me contaba cómo en ninguna de sus anteriores relaciones las cosas habían funcionado de manera correcta. Me contaba sus errores, pero enfatizaba más los errores de las otras mujeres. Yo fui su cuarta mujer. No fui la cuarta mujer que ha tenido, obviamente no. Fui la cuarta mujer con la cual vivió. Él había tenido muchísimas otras relaciones. Digamos que practicaba la poligamia. En algún momento, él me contó que con su expareja y su expareja antes de la misma, las tuvo a las dos al mismo tiempo y que ya no sabía ni cómo quitársela a la anterior de la nueva. Pero pues que él había caído en la conclusión de que no estaba enamorado ni de una ni de la otra. Entonces, pues mi ego estaba muy elevado, porque él decía que solamente conmigo se había enamorado y que yo era el amor de su vida. Él tenía, más bien, él vive en este momento, él tiene un hijo de cerca de 25 o 26 años aproximadamente. Cuando yo lo conocí, me contó que él había embarazado a su entonces novia a los 17 años. Pido que por favor nuevamente en su hojita anotemos conductas precoces. Esto es una conducta precoz, puesto que embarazó a su novia a los 17 años, ella era un poco más grande, pero al final de cuentas pues fue una conducta precoz, y lo cual pues él tomó la decisión de casarse, las cosas no resultaron, se divorcia, y cuando yo lo conozco, él tenía aproximadamente 35 años, yo tenía 27, y al tiempo me divorcio. Cuando él se divorció, según lo que él me contaba de sus experiencias, él me decía que había sufrido una gran depresión en su primer divorcio, en su primero y único divorcio que ha tenido. Y que entonces empezó a tener relaciones sexuales con muchísimas mujeres, que se iba de antro los fines de semana y buscaba amores de una noche, porque él estaba muy deprimido. Entonces iba de mujer en mujer. Pero dentro de esa supuesta depresión, vivía con alguna de estas mujeres. Esto es promiscuidad. Les pido que por favor anoten en su listita nuevamente promiscuidad. No les voy a pedir mucho, no crean que van a ser muchos puntos, pero sí es importante considerar estos puntos a tomar en cuenta. Yo estaba sumamente encandilada. Tenía un novio que me adoraba, que me tenía en un pedestal, me presumía en redes sociales, rápidamente se hizo amigo de mis primas, de mis primos. La gente nos veía como una relación, wow. La gente se me acercaba y me decía, este hombre ha luchado mucho por ti, Priscila. Este hombre te quiere mucho, siempre está hablando de ti. Vas a ser muy feliz con él. Inclusive, en una ocasión se acercó con mi papá en una fiesta familiar que tuvimos y le dijo, de mano a mano, le prometo que yo voy a hacer muy feliz a su hija. Téngame confianza. Al tiempo, empezamos a platicar de temas sobre casarnos. Él moría de ganas porque nos fuéramos a vivir juntos, pero por el bienestar de salud mental de mi hijo mayor, yo prefería hacer las cosas bien, además de que él, con su gran encanto, había logrado, se puede decir, enamorar o conquistar a mi hijo, que en ese momento tenía 8 años. Había veces que de repente no sabía dónde estaba mi hijo y se iban juntos al parque y él regresaba feliz.
cuando teníamos que ir a alguna parte juntos, mi hijo prefería ir en el automóvil de él que venirse conmigo, porque esta persona le permitía poner su música favorita, le permitía gritar, bailar. Obviamente yo también, pero no era lo mismo, ¿no? Entonces yo empecé a pensar que esta relación ya estaba subiendo de nivel y que tenía que tomar la relación con seriedad, porque mi hijo mayor pues no le iba a estar presentando de novio en novio, ¿verdad? Entonces él tenía que tener una cierta seguridad y una cierta estabilidad y que viera que su mamá está bien. Esta persona me hacía miles de promesas. Él decía que tenía muchas ganas de tener una casa, quisiéramos una casa juntos, que compráramos una casa juntos, que viviéramos juntos, que todo lo que no tuve en mi matrimonio anterior, lo tuviera con él. Al tiempo, bueno, esto es muy importante recalcar, él nunca, desde que yo lo conocí, nunca quiso cuidarse hablando íntimamente. A él no le gustaba. Él decía que eso, pues, no sentía igual, pero que me respetaba si yo no quería hacerlo así. Poco a poco, pues, fui cediendo y al tiempo tuve un retraso. Ya había planes de boda, pero tuve un retraso y quedé embarazada. Al mismo tiempo, él me entrega el anillo de compromiso y me promete boda. Y pues bueno, digamos que todo pasó al mismo tiempo, la boda y el embarazo. No nos casamos, pero el pedimento o el anillo, la entrega del anillo de compromiso, pues bueno, sí se dio. Cuando quedó embarazada, algo dentro de mí me decía que no me fuera a vivir con él. Yo veía muchas inconsistencias en cuanto a la estabilidad emocional y económica. Yo sentía en ese momento que él me quería, que él haría cualquier cosa por mí, pero algo dentro de mí decía, no es lo mismo que físicamente yo le atraiga a él, sabes que voy a tener hijos tuyos y hay que mantenerlos, hay que darles lo que se merece. Voy a tener un hijo tuyo. Me voy de casa de mis papás, muy triste. Yo vivía en casa de mis papás con mi hijo. Me voy de casa de mis padres muy triste porque dentro de mí sentía algo que decía, me llevo la ropa o no me la llevo, o me llevo poquita ropa y luego veo si las cosas salen bien allá y entonces ya me llevo toda mi ropa. Algo me decía, ¿para qué lleno mi camioneta de ropa si al final me voy a regresar? Era algo que tenía aquí, que no podía yo decírselo ni expresarlo a nadie más. Entonces me fui muy triste de casa de mis papás, agarré mi ropa, me fui y a partir de esa noche empecé a vivir con él. Y a partir de ahí, él se quitó esa máscara. Pero no se la quitó así, o sea, poco a poco. De un día a otro no fue su cambio de actitud. Fue poco a poco. Por ejemplo, cuando yo le pedía, oye, quiero hacer esto de cenar, él decía que no tenía tiempo para ir a comprar la materia prima o los insumos. Y conforme iba conociéndolo después de vivir con él, empecé a notar, ojo, escriban por favor, que tenía un estilo de vida parasitario. La primera etapa que yo viví con él, en donde todo era perfecto, en donde vivíamos para divertirnos, para estar juntos, donde él me hablaba todo el tiempo, donde él estaba siempre a mi disposición. Yo tengo un negocio, nunca me faltó mi ramo de flores, nunca. En el tiempo que yo fui su novia, siempre tenía un ramo de flores frescas
y cuando se me secaban, siempre me traía un ramo de flores. El teléfono todo el tiempo sonaba con frases amorosas, diciéndome lo guapa que me veo, lo guapa que estoy. Todo esto se llama bombardeo de amor. Esto se le llama love bombing, es lo mismo, y es la primera etapa. Entonces, cuando yo me voy a vivir con él y poco a poco se le va cayendo la máscara, empiezo a notar que para ir al súper, si íbamos al súper o mercado, estamos en Latinoamérica, en algunas partes es el súper, en otras partes es el mercado, empecé a temerle ir al súper con él, porque ir al súper con él era discutir entre las filas, entre los pasillos, sobre hay que comprar una tabla para partir la verdura. Y él me decía que no, que eso no era necesario, que yo despilfarraba el dinero. Cabe recalcar que yo tengo mi negocio y que no me educaron precisamente para ser mantenida. Me educaron para ser alguien en la vida. No viví en un sistema patriarcal, nunca. Mi papá siempre nos educó a las 3 mujeres con la cosa de que por si algo pasa, ustedes deben de tener su carrera y ustedes deben de hacerse valer por sí mismas. Pero sí, mi papá siempre nos dio, tanto a mi madre como a mis hermanas, todo lo que nos hiciera falta y lo que estuviera en sus manos, lo que fuera, lo que él pudiera darnos, ni más ni menos, únicamente lo que él pudiera. Y siempre mi padre ha vivido por el bien de sus hijas y de mi madre. Yo no vi este tipo de violencia económica. Yo no vi eso en mi casa. Mi papá llegaba con el sobre de dinero a la casa y se lo entregaba íntegro a mi mamá. Pero bueno, sabemos que estamos en otros tiempos, en otras generaciones, en donde la mujer también trabaja y donde la mujer, si ve que el hombre no puede ayudar. Yo siempre estuve dispuesta a ayudar. Entonces, poco a poco empecé a notar que la ayuda ya no era que yo le ayudara a él, era que él, con lo que quisiera, ponía a la casa. Él ganaba más que yo. Él a la fecha sigue ganando más que yo. Entonces, notaba un estilo de vida parasitario en él, egoísta y explotador. Por ejemplo, él decía que pagar gas o pagar agua caliente no era necesario, que él toda la vida había vivido con pura agua fría. Y su mamá me decía que yo tenía que hacerle cambiar ciertas ideas que él tenía y que tal vez con una buena mujer como yo, él iba a agarrar rienda. Entonces, pues, dije, tengo que luchar porque ya vengo de un matrimonio, entonces, ¿qué va a pasar? Me entero que mi embarazo es múltiple y no solo es uno, son 2. Y que a pesar de tener mi trabajo, mi negocio propio, que me había costado muchísimo esfuerzo, el doctor me dice que debo de tener cuidados especiales porque es embarazo alto riesgo y que de preferencia no saliera tanto. Entonces, tú pregúntale a un empresario o a una empresaria que si no debe de salir cuando tiene un negocio y se va a burlar, ¿verdad? Obviamente tenemos que salir a sacar el barco a flote porque tenemos un negocio y aparte de negocio tenemos una casa y unos hijos que mantener. Entonces, por más que yo trataba de explicarle a esta persona que yo tenía que salir a trabajar, empezó su control y empezaron unos celos desorbitantes, en donde si sonaba el teléfono, si aprendía el número de teléfono de quien me estaba hablando, para luego comunicarse con esa persona y saber si era mujer o era hombre. Y si era mujer, pues obviamente era una clienta, pero si era hombre, le preguntaba que cómo me conocía y que por qué me estaba hablando. Me daba mucha vergüenza porque algunas de estas personas eran proveedores de mi negocio y obviamente pues personas con las que tengo que trabajar de manera seria, de manera formal, en donde mi vida privada pues no está dentro de este tipo de relaciones que tengo con estas personas, ¿no?
Cuando empiezo a platicar con él, con esta persona, yo le comento que si vamos a tener 2 hijos, pues tenemos que considerar que los bebés necesitan cuidados especiales, aparte de cuidados especiales, cosas especiales, como lo son biberones, cunas, 2, edredones, leche, ropa, pañales. Y pues bueno, las mujeres que me están escuchando y que son mamás saben todo lo que se requiere para tener un bebé. Entonces yo notaba, por favor, pido que anoten en su libreta, yo notaba una escasa disposición a asumir responsabilidades. El hecho de que no quiera comprarle o que no tenga la disposición de comprarle a sus hijos lo que necesitan para sobrevivir en este mundo, pues es una irresponsabilidad, ¿no? Y no tenía esa disposición a asumirlo. Él decía que todas sus entradas las quería ahorrar, porque quería comprar una casa. Y que bueno, con su trabajo y mi trabajo iba a ser más fácil sacar una casa propia. Pero entonces me decía que la casa la quería poner a nombre de su mamá y que el crédito que sacáramos en el banco lo sacáramos mitad y mitad, o sea, él pagaba la mitad, yo pagaba la otra mitad, pero la casa estaba a nombre de la mamá. Obviamente, les vuelvo a repetir, pues soy empresaria, o sea, y soy arquitecta y tengo estudios, no me vas a hacer tonta. Obviamente hay que sacar una casa, sí, pero tanto tuya como mía, ¿cómo a nombre de tu mamá? ¿Y por qué no a nombre de mi mamá o de mía? Soy la madre de tus hijos, ¿no? Entonces, él se enojaba mucho cuando yo le decía eso. Cuando yo le decía lo que moralmente, pues es correcto, lo que las personas normales hacen, se casan por bienes mancomunados, por lo menos en México así es, se casan por bienes mancomunados y la casa que compran ambos, pues la casa es de ambos. Y si se llegan a divorciar, la casa se vende y se divide entre ambos. Él no quería hacer eso, él quería poner la casa a nombre de su madre. Y ahí empezaban, ahí empezaban las riñas, las discusiones, empezaba a hablarme de una manera espantosa, en donde yo era la princesa de pelo negro y blanca que él siempre había añorado durante sus 40 años, sus 35 años, a convertirme en cara de perro. Así me decía. ¿Por qué? Porque le decía que no a sus aspiraciones económicas, hacia con mi negocio y hacia con mis ingresos económicos. Llegó un punto en donde su control era tan grande que si yo no dejaba mis zapatos en el closet, en el espacio en donde él había apartado para esos zapatos, él los aventaba debajo de la cama. Y caían, como era una cama grande, king, caían en medio de la cama. Yo estaba embarazada de casi 7 meses, de unos cuates de embarazo alto riesgo. Agacharme era un sufrimiento increíble. Me ven platicando muy segura y muy a gusto, pero mido 1.50. Mi altura, mi poquita altura, era un impedimento para que mis hijos nacieran en correctas condiciones, según el ginecólogo. Y eso me hacía más vulnerable. Y a mí no me habían educado así. A mí no me habían educado para ser una mujer vulnerable. A mí me habían educado para ser alguien en este mundo. Y esa impotencia de ni siquiera poder agarrar mis zapatos que estaban abajo de la cama me hace sentir muy mal. Mi panza era enorme, eran 2 niños. Él decía que mi trabajo no le servía de nada, a pesar de que yo hacía el súper o el mercado, a pesar de que yo compraba la comida que él ponía en su boca. Y que como no le servía mi trabajo, no tenía que salir.
no tenía a qué ir a mi negocio, no tenía que trabajar, pero eso sí, cuando llegaba el recibo del agua, cuando llegaba el recibo de la renta, etcétera, etcétera, ahí sí le importaba el dinero porque tenía que pagar mi parte. Y ojo, si mi hijo mayor consumía el aire acondicionado, también tenía que pagar su parte proporcional porque él no quería pagarlo. Tenía ciertos impulsos cuando mi teléfono sonaba y el teléfono no estaba registrado, no decía nombre. Sabía que eran llamadas del negocio, obviamente, ¿verdad? Pero como no lo sabía, ¿quién era? Pues anotaba el número. Siempre, siempre pensó que yo tenía a alguien más. Era increíble pensar como él pensaba, porque estaba embarazada de 2 niños, muy apenas si podía subir escaleras. Me tenía que sostener del barandal y subir poco a poco. Y así, con el pretexto de mi embarazo alto riesgo, poco a poco me fue aislando. Dejé de salir con mis amigas. Poco a poco fui viviendo lo que se llama aislamiento de la víctima. Y así dejé de ver a mis amigas, dejé de ponerle atención a mi negocio, veía a mi padre y a mi madre solo cuando necesitaba a alguien para platicar o para sentirme mejor, cuando yo estaba sola o que me hiciera de comer mi mamá, porque el embarazo estaba siendo muy pesado para mí. Aunque yo me sentía muy bien físicamente, el embarazo era muy, muy, muy pesado porque ya batallaba para respirar, ya batallaba para caminar. Entonces, nacen los niños. Yo tenía mi seguro de gastos médicos mayores, el cual yo pagaba. Y él maniobró todo el seguro para que, pues bueno, el seguro se hiciera cargo de mi embarazo. Sin embargo, el día que llegamos al hospital, quiero por favor que me entiendan que él siempre ganó más que yo. Sí, a mí me va muy bien en mi negocio, pero él ganaba más y a él le iba mejor que a mí. Entonces, siempre sentí un aprovechamiento de él hacia mí, porque cuando llegamos al hospital y nos piden una tarjeta de crédito para el voucher, para cualquier cuestión que se llegara a requerir durante el parto, pues ellos tener un respaldo o una seguridad. Entonces, él me dice, ¿con qué tarjeta vas a pagar? ¿Qué tarjeta vas a usar de las tuyas? Entonces saco mi bolsa y saqué mi tarjeta. Mi embarazo llegó a los 8 meses exactamente. El ginecólogo estaba sorprendidísimo de mi capacidad de aguante, porque normalmente un parto múltiple no llega a 36 o 37 semanas, como fue mi caso. Normalmente un parto de múltiple a partir de las semanas 27 ya es un embarazo riesgoso que en cualquier momento te puedes aliviar o reventar fuente. Entonces yo no, yo llegué a casi 37 semanas. Ya tenía unos pies muy hinchados, por cierto. Entonces, yo estaba muy mortificada y muy preocupada de que mis hijos nacieran bien, porque si no nacían bien, se iban a incubadora, y a veces esas incubadoras pueden ser de 1 mes, 2 meses, no lo sabes, y quién lo iba a pagar, ¿no? Entonces nacen mis hijos y nacen en perfectas condiciones. Cuando yo estaba en el quirófano preguntaba si había nacido bien y me dijeron que sí. Esto es algo que nunca he contado. Cuando me preparaban para el quirófano, esta es la 4ª vez que cuento mi testimonio, entonces cada vez que cuento mi testimonio salen cosas nuevas, ¿no? Cuando me estaban preparando para entrar al quirófano, hubo una sola persona que me volteó a ver a los ojos y me vio mal y me dijo, usted tiene algo, a usted le pasa algo. Y le dije, sí, quiero ver a mi hijo mayor y él no me permite verlo. Quiero darle un abrazo porque no sé qué pueda pasar. Entonces, ella era una enfermera, entonces ella le contestó y le habló como se lo merece. Tráigale a su hijo
tráigale a su hijo, es la mamá de sus hijos, merece ver a su hijo porque ella está nerviosa, no puedo operar a una mujer con estas condiciones, así es que tráigale a su hijo, no está chiflada, tráigale a su hijo, escuche lo que la persona le está diciendo. Cuando me trajeron a mi hijo que tenía 8 años, lo abracé muy fuerte, algo sentía yo aquí, sentía que algo no podía pasar bien. Entonces, lo abracé con mucha fuerza y lloré muchísimo y la enfermera ahora sí me metió al quirófano más segura. Cuando nacen mis niños, niña y niño, son cuates, me relajé porque nacieron bien, nacieron respirando, sin ocupar incubadora. Pero entonces, en ese momento, mi presión se dispara a casi 200. Y me voy a cuidados intensivos, con una presión muy alta de 200, en donde me decían las enfermeras y el doctor que solamente estaba esperando a que me convulsionara, porque mi presión estaba muy mal. Me preguntaban que cómo me sentía y yo les decía que me sentía bien, que quería ver a mis hijos. Me inyectaron muchísimos medicamentos hasta que el tercero funcionó y entonces después de 5 horas en cuidados intensivos me dieron de alta, me dan mi cuarto y por fin puedo ver a mis hijos que nacieron en perfectas condiciones ambos. Entonces, digamos que esta persona era manipulador, era controlador, bueno, es controlador. Pero ahí, a partir de que nacieron los niños, se le terminó de caer la máscara, porque la poquita empatía que él sentía por mí, esa necesidad de come bien, aliméntate bien para que nazcan bien los niños, como ya había nacido bien y ya no tenía él que preocuparse por que nacieran bien los niños y porque me asegurara en su casa, dejó de preocuparse totalmente por mí. La empatía fingida que él tenía en ese momento dejó de existir. El doctor habló con él y le dijo que tenía que cuidarme bien, porque lo que había pasado conmigo es que había generado una preeclampsia posparto y que esto se debía al estrés acumulado durante el embarazo y que tenía que tener un estricto calma, tranquilidad, que durmiera bien, que él me ayudara con los niños y sobre todo que no me alterara porque entonces mi presión volvería a subir. A los 3 días, luego de que me dieron de alta y que estuve en mi casa, regresé al hospital con la presión nuevamente en 200 porque empezó a acusarme de cosas sin sentido, de que mi mamá empezó a decir que él nunca se había hecho cargo de los niños, que todo lo estaba haciendo yo, que todo lo había pagado yo, la ropa, el hospital, los biberones, y que él me había prometido a mí otra cosa que no era. Entonces empezó a reclamarme todo lo que mi mamá había hablado. Mi mamá tenía mucha fuerza y tiene mucha fuerza en ese momento más para defender a su hija. Yo no tenía fuerzas para defenderme. Tenía un dolor impresionante aquí en la sien y cuando me tomaba la presión, yo nunca he padecido presión alta y gracias a Dios no la padezco. Pero en ese momento, cuando me dolía aquí la sien, empezaba a llorar demasiado, no sabía por qué, era una depresión, obviamente una depresión. Y encima de eso tenía que pagar. Y encima de eso no estaba trabajando ni estaba generando dinero. Y aparte, recién parida y con los puntos, aún sin que me quitaran los puntos, él no me ayudaba ni siquiera a llevar a mi hijo mayor al hospital, a la escuela. Me tenía que levantar yo 5 de la mañana, el bebé número 1 lloraba porque quería comer. 6 de la mañana, el bebé número 2 se levantaba porque quería comer. 7 de la mañana, hay que levantar al niño grande para llevarlo a la escuela. Regresaba de la escuela aún y con puntos, y mis hijos estaban llorando, los bebitos recién nacidos, con 2 kilos, llorando porque ni siquiera su papá era para levantarse de la cama, que por cierto, ya no dormía conmigo, dormía en otro cuarto porque los niños no lo dejaban dormir.
Y como los niños no lo dejaban dormir, él tenía que descansar porque tenía que trabajar mucho. Aún y a pesar de que ni un 5 dio por sus hijos en ese momento. Me llamaba mucho la atención que cuando estaba embarazada, íbamos, no sé cómo se maneja en toda Latinoamérica, pero aquí en México y en la parte específica de Monterrey, cuando vamos a una plaza comercial, siempre, en la mayoría de las plazas comerciales, hay cajeros para pagar el estacionamiento que ocupa tu carro, tu camioneta, y a él no le gustaba pagar, siempre se quejaba. Y entonces encontró la manera de pegarse carro a carro con el carro que estuviera delante de nosotros y para no pagar estacionamiento. Aunque el estacionamiento costara $1, literalmente $1 es lo que cuestan los estacionamientos en México, él se pegaba carro con carro para que el sensor de la pluma no lo detectara. Yo estaba embarazada y entonces una vez un guardia se dio cuenta y nos siguió, empezó a correr detrás de nosotros. A mí me dio mucha vergüenza porque a mí no me educaron así. Entonces, al poco tiempo que nacen mis hijos, empieza a acusarme de egoísta. Yo no sentía, no hay persona perfecta, ¿no? En este mundo no existe ninguna persona perfecta. Antes de él tuve otras parejas y jamás en la vida, nunca, jamás había tenido una pareja que me dijera que yo fuera una persona egoísta. Él era la única persona a quien yo le parecía egoísta, a pesar de haber sido aquella mujer de piel blanca y cabello negro que él siempre había deseado. Ya no, ahora me había convertido en cara de perro y me había convertido en una mujer egoísta, a pesar de que las almohadas en donde él dormía yo las había comprado, el champú, la comida, la lavadora, la secadora, muchas cosas que estaban en la casa, yo las había comprado y para él no era suficiente. Él siempre exigía más. No lo tenía contento y yo ya solamente pedía vivir tranquila. Ya ni siquiera pedía que me viera con amor. Yo solo quería vivir tranquila para dedicarle el tiempo necesario a mis 3 hijos y a mi negocio, que se estaba viniendo abajo porque yo ya no estaba al frente de él. Y él no entendía. Entonces me dijo que me iba a poner una cámara en el negocio y que iba a poner la primera cámara en la casa por protección, porque las cosas en México pues no están tan bien. Pero así, cada vez que yo iba a mi negocio, tenía que apagar la cámara para que no oyera lo que yo le decía a mis empleadas, para que no supiera mis entradas, porque todo quería quitármelo. Y no era que yo le diera el dinero literalmente, era que yo pagara cosas. Por ejemplo, si llegaba la luz, no la pagaba él, no la pagaba adrede, para que terminara pagándola yo. Nos cortaban la luz, nos cortaban el gas, el agua, él ganaba más que yo. Eso mi cabeza no lo lograba entender, no entendía por qué si él ganaba más que yo y no tenía pagos fijos como yo con un negocio, él no se hacía cargo, nunca lo entendí. Además de esto, no dormía, le gustaba trabajar de noche y dormir todo el día. Entonces, si yo tenía que salir en las mañanas, los niños se quedaban solos. Por ejemplo, ir a dejar a mi niño grande a la escuela, los niños se quedaban prácticamente solos porque él no se levantaba. Muy irresponsable. Pido que por favor anoten en su lista, muy irresponsable. Aquí es donde me identifico con la ponencia de Adriana, en donde quisiera que las mujeres que me están escuchando se pongan en mi lugar un tantito y pensemos, estoy en lactancia, tengo 3 hijos, 2 bebitos de 2 kilos cada uno, un negocio que se está viniendo abajo, negocio que ya no estaba dando económicamente lo mismo que antes cuando yo estaba al frente. ¿Qué tenía que hacer? Aparte aguantar los insultos y malos tratos de esta persona. Pensaba en agarrar un cuchillo y
a hacer algo. Pero a mí no me educaron así. A mí me educaron para ser una mujer fuerte. Muchas veces me pasó por la mente hacer una barbaridad. Pero tengo un hijo de más grande. ¿Qué ejemplo le voy a dar a ese niño? Si yo soy una mujer fuerte, porque así me educaron, pues tengo que comportarme como una mujer fuerte, aunque por dentro me estaba muriendo de dolor. Aparte, estaba él muy enojado conmigo. ¿Por qué? Porque dejé de producir leche. Porque después de que nacieron mis hijos, pesé 42 kilos. 42 kilos y 35 años. Estaba hecha un palo. Decía que estaba ya fea, que estaba muy flaca, que ya no tenía buen cuerpo. Empezó a criticar mi papada, empezó a criticar mi nariz. Pero si yo era la mujer perfecta, no entendía cómo era eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? No, la verdad era algo que yo no entendía, no sabía cómo explicar lo que estaba viviendo, porque estaba dando lo mejor de mí, estaba dando mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi cariño. ¿Qué más podía dar? Entonces, como dejé de lactar por mi bajo peso, él me culpaba y me decía que nunca me iba a perdonar, que por mi culpa él tenía que comprar leche en polvo y que nunca me iba a perdonar eso. No dormía conmigo, no sabía lo que pasaba en las madrugadas, ni mis desveladas con ambos niños. Y de pronto empieza a triangularme. Empiezo a vivir una triangulación porque empieza a compararme. ¿Por qué no le hice caso a tu prima? Le hubiera tirado la onda mejor a tu prima. Mi expareja era mejor. Ella sí me quería. Tengo una amiga en tal negocio que tiene un puestazo en tal empresa y la admiro muchísimo. Cuando nacieron mis hijos, llegó una amiga a visitar y a conocer a mis hijos y se levantaba y le abría la silla, la sentaba. Es que, oye, como que tu amiga cambió mucho, ahora se ve más guapa. Eso se llama triangulación en lenguaje psicopático. Empiezo a vivir una relación militar en donde la ropa sucia la tenía que dejar en tal parte, si no la dejaba en tal parte, empezaban las broncas. Empiezo a vivir un control excesivo. Por ejemplo, si los niños ya estaban un poco más grandes y ya comían huevo, si yo cocinaba con mantequilla en lugar de aceite, él decía que eso no estaba bien y entonces agarraba la mantequilla y la envolvía con cinta tape y decía, en la cinta decía, esto no lo puedes usar, aunque yo hubiera comprado la mantequilla, no lo puedes usar y no quiero que cocines con esto. Si compraba un aromatizante para que la casa oliera rico, me lo quitaba y lo escondía porque le dolía la cabeza y terminábamos peleados. Era un pleito de te dejo de hablar 2, 3 días en lo que a mí se me antoje y cuando ya no quiera estar enojado contigo, te hablo bonito y regreso a acostarme contigo un ratito y luego ya me regreso a mi cuarto. Había un control excesivo. En Año Nuevo, un día me dejó afuera de mi casa, de la casa donde vivíamos, porque yo había ido a visitar a mis papás y él no quería que yo fuera con mis papás, a pesar de que Navidad la habíamos pasado con sus papás, él quería que nuevamente Año Nuevo la pasáramos con sus papás, entonces yo le decía, oye, no, mitad y mitad. Y como él no quiso, pues me quitó las llaves y yo me fui a casa de mi mamá. Cuando quise regresar estábamos a -1 grado. Cuando yo me bajaba de mi camioneta para timbrar en mi casa, porque me quitó mis llaves, tirititaba, la boca empezaba a temblarme, sin que yo la moviera, empezaba a temblarme sola por el frío que estaba haciendo y me cansé. Estuve 40 minutos tocando la puerta de mi
mi casa. Así pasé Año Nuevo 2018. Entonces empiezan los golpes. Y cuando él me veía en el piso tirada por el golpe que me había dado, yo notaba una cierta, por favor anoten en su lista, una cierta insensibilidad y una falta de empatía. Por Dios, era la madre de sus hijos, soy la madre de sus hijos. Me ves tirada, llorando, sin tener control de mí misma, golpeada. ¿Y no sientes empatía? Híjole, ¿no sientes una sensibilidad de te ayudo, te levanto, perdóname? Jamás escuché un perdóname, jamás. Jamás escuché un gracias, jamás. Al día siguiente me decía que eso no había pasado y que si pasó yo lo inventé y que estaba exagerando y que era una dramática. Esto se le llama gaslighting. Viví mucho gaslighting porque todo lo que, como yo lo percibía, los insultos, los maltratos, el maltrato tanto psicológico como físico, eso no pasó. ¿Cómo va a pasar si te traje flores? Ayer yo no te golpeé, aquí están las flores. ¿Tú crees que si ayer hubiéramos discutido, hoy te estaría trayendo rosas? Por supuesto que no, Priscila, estás mal. No es para tanto, estás exagerando. Ese día que me golpeó, lo hizo porque anteriormente yo le había pedido permiso para ir a un concierto. Y tenía que pedir permiso porque él nunca cuidaba a los niños, entonces siempre estaban a mi cuidado o a cuidado de mis papás cuando pudieran. Entonces tenía que apartar fecha para que esa fecha me dejara salir. Ese día mi amiga me invitaba a un concierto y casualmente ese concierto era cercano a la fecha de mi cumpleaños. Y casualmente el día de ayer, 9 de marzo, se cumplen 4 años de ese supuesto concierto. Bueno, no, de ese concierto, ¿no? Cuando yo le aviso a esta persona que ya tengo los boletos listos, él me dice que sí, que está bien. Cuando se acerca la fecha y le digo, oye, no, es que ¿sabes qué? Pues ya voy a cumplir años, ese día no creo conveniente salir porque tengo los boletos. Entonces no me cree, me dice, enséñame los boletos, no te creo. Le enseñé los boletos y en ese momento suena mi teléfono, subo a mi recámara y él se viene detrás de mí. Empieza a gritarme que con quién hablaba. Obviamente él sabía con quién hablaba porque estaba hablando cuestiones técnicas de mi negocio. Tuve que terminar la llamada y al momento de terminar le pregunto, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vienes encima de mí? ¿Por qué vienes detrás? Aquí están los niños, están dormidos, eran las 10 de la noche. Y de la nada me da una cachetada, pero me la da tan fuerte que mi cabeza cae, esta parte de aquí, cae al filo de la cama y yo pierdo control, mi cuello truena y como tronó el cuello, perdí el control. Jamás, yo no soy de esas personas que cuando hacen esto les truena el cuello. Mi cuello nunca truena, salvo que me golpeen. Y ese día me golpeó y tronó mi cuello y sentí la muerte cerca porque, según tengo entendido, si el cuello se te quiebra, pues ya te mueres, ¿no? Entonces, me pegué muy fuerte, empecé a gritarle a la señora que me ayudaba con mis hijos en ese momento y él pone candado en la puerta para que ella no entre. Entonces, cuando se dio cuenta que pues mi golpe no era para ir al hospital, abrió la puerta y le dice, es una exagerada, no es cierto, se dejó caer sola, nadie la golpeó, no le hagas caso. Se metió a bañar, yo seguía llorando. Cuando sale él de bañarse, me imaginaba yo que con el agua fría iba a reaccionar y a darse cuenta de lo que había hecho, porque sí me había golpeado anteriormente, me había empujado, me había aventado a la pared, pero nunca me había tirado al piso, nunca me había dado una cachetada o un golpe en la cara, jamás. Entonces yo pensaba que se iba a disculpar y sale muy enojado, me deja de hablar, me hace ley del hielo, nuevamente lenguaje psicopático, y me deja de hablar como si yo hubiera sido la que lo golpeó. Yo me sentía culpable, yo me sentía que yo había provocado la situación, pero como si solamente había contestado una llamada de mi negocio.
si solamente le había recordado de ese concierto en donde él me había dado permiso de ir. Empiezan a pasar los días y la violencia cada vez y el control cada vez se hacía más y más fuerte. Hubo una vez que cuando yo quise ir al gimnasio a las 9 de la noche, siempre que yo iba al gimnasio a las 9 de la noche, él decía que yo tenía a alguien y que por eso iba al gimnasio a las 9 de la noche. Cuando yo estaba despierta desde las 7 atendiendo niños, negocios, casa, súper, comida, y no me daba el tiempo para ir al gimnasio, porque aparte tenía que conservarme en buen estado físico, porque o estabas muy flaca o estabas muy gorda. Entonces ya no sabía cómo yo darle gusto, era imposible, era una relación muy militarizada y toda la casa giraba alrededor de su estado de ánimo o de si él había dormido, porque siempre le echó la culpa a que es que me porto así porque no estoy durmiendo, porque trabajo de noche, trabajaba en su computadora de noche. Cuando él trabajaba de noche prendía las bocinas a todo volumen, nos obligaba a cerrar la puerta, y si por alguna cuestión a mí se me ocurría abrir la puerta para ir por un vaso de agua en la madrugada, 12, 1 de la mañana, las puertas empezaban a sonar tan fuerte que despertaban a los bebés, o sea, era terrible, era terrible. Una vez que yo cerraba la puerta del cuarto donde dormía, yo ya no podía abrirla, estaba como encerrada. Entonces, en una ocasión que quise ir al gimnasio en la noche, él se molestó mucho y empezamos a discutir, empezamos a manotear, y mis hijos, que ya caminaban en ese momento, ya pasaban del año, se dieron cuenta. Entonces, cuando empiezo a gritar que me ayudaran, porque ahí estaba mi hijo mayor, estaba la muchacha que me ayudaba y estaba el hijo mayor de él, justo en ese momento cuando empiezo a gritar, se vienen todos los tres al cuarto donde yo estaba. Y entonces, pues se quedó con la mano arriba. La niña, la bebé de 1 año y medio, él la trata de sostener en sus brazos y entonces la niña le empieza a pegar en la cara. Y luego viene conmigo, yo estaba en la pared, así asustada. Viene conmigo y con su manita chiquita me da un golpe en la pierna. Me fui al piso y dije, ¿qué les estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué están viendo mis hijos? Yo no viví esto, yo nunca vi esto en mi familia. Entonces, nuevamente me culpaba, que yo tenía la culpa porque tenía a alguien al cual veía a las 9 de la noche y no era cierto de lo del gimnasio. Le propongo separarnos, muchísimas veces nos separamos durante estos 2 años que vivimos juntos. Durante 2 años nos separamos varias veces. Y siempre volvía con promesas y cuestiones falsas, cosas que nunca llegaron. Decía que ahora sí se iba a hacer cargo, decía que ahora sí iba a dormir conmigo, decía que ahora sí me iba a tratar bien, que ahora sí iba a dormir, que él era así porque no dormía. Ya estaba harta, ya llegué a un punto en donde él ya no va a cambiar, él ya no va a regresar a ser el mismo de antes. Ya me di cuenta que simplemente era lo que yo percibía en ese momento. Como ya le di hijos y como que él había idealizado que yo iba a ser una mujercita, una princesa, no sé, como no fui la mujer que él quería, ya me había dejado de querer. Eso pensé yo en ese momento. Entonces, como ya no me quiere, ¿qué tengo que estar haciendo yo aquí? Varias veces le propuse dejarnos y cuando yo le proponía dejarnos, él se molestaba mucho y me decía que yo era una egoísta, que yo no más pensaba en mí, que yo quería irme con alguien más, con otras personas, con otros hombres, y que no pensaba en mis hijos y en darle una familia. Nuevamente me sentía culpable porque no era que no quisiera darle una familia a mis hijos, era que yo no quería que mis hijos vieran violencia. Mi hijo mayor, entre sus aparatos electrónicos, ya buscaba una casa a donde irnos a vivir. Me decía, mamá, mira, ya encontré una casa de renta, esto sí lo puedes pagar, mamá, mira, vámonos, vámonos, mamá. Entonces, un día me armé de valor porque ya teníamos de perdido unas 2 semanas sin hablar, con una ley del hielo impresionante. Y le dije que me iba a ir. Entonces me dijo que si yo me iba,
me olvidara de que yo tenía negocio, que me lo iba a quemar y que dejarlo nunca iba a ser tan fácil. Me puse muy nerviosa, él agarró a sus hijos y se los llevó, a mis hijos y los niños, y me puse muy nerviosa, entonces varias veces hablé a la policía, varias veces pedí en la esquina de mi casa, salía y estaba una patrulla y les decían, me están golpeando, me están maltratando, me aventaron el celular, me aventaron los trastes, aventaron un teléfono, ayúdenme por favor. Jamás me ayudó la policía. Varias veces hablé a la policía para decir que mi pareja se estaba poniendo muy alterado y muy violento y muy agresivo. Nunca vinieron a la casa, me pidieron dirección, jamás llegaron. Entonces ese día me dice, me hablo a la policía y me dice, no, aquí no debe de hablar, usted debe de hablar a violencia doméstica. Hablo a violencia doméstica y fueron los únicos que me pudieron ayudar. Llegaron y él ya estaba en casa de regreso con mis hijos y les dice, señor, la señora ya no quiere vivir con usted, entonces nosotros nada más la vamos a resguardar y pues ella va a tener que sacar su ropa, la ropa de los niños, porque los niños también se tienen que venir con ella. Entonces él empieza a aventar cosas, él empieza a aventar ropa por las escaleras y de pronto me dice, vámonos señora. Entonces ya no encontré mis llaves de mi camioneta. Y dentro de mis llaves de mi camioneta estaban las llaves de mi negocio. Entonces, si yo dejaba la casa, él se quedaba con las llaves de mi negocio y me lo iba a incendiar. Y mi única fuente de ingresos en ese momento se iba a acabar. Y entonces, ¿cómo iba yo a mantener a mis hijos si me quemaba o me hacía todo lo que estaba él amenazando? Entonces les dije a los de violencia doméstica que no me iba. Y volví a entrar a la casa. Al rato, esperé que los niños se levantaran. Los niños se daban cuenta de todo, estaban llorando todo el tiempo. Dejé que los niños descansaran, que se durmieran. Cuando los niños despiertan, los agarro con fuerza, los trato de meter a mi camioneta. Me ayuda la muchacha que tenía en ese momento, la nana, y entonces él abre el cofre de mi camioneta y empieza a sacar fusibles, empieza a sacar cables y luego agarra un bote de agua y se lo avienta a la batería y me dice, ahora sí, perra, trata de irte. Y si la prendes, tu camioneta va a dejar de existir, va a dejar de servir. Entonces agarré mi teléfono y empecé a llorar. Ojo, anoten por favor, este es un comportamiento impulsivo e inconsciente. Entonces le hablo a mi papá y mi papá llega con granaderas, con patrullas a la casa. Y nuevamente mis tarjetas de crédito y cartera desaparecen. Mis llaves ya las tenía, ya lo había convencido que me devolviera mis llaves. Ya las tenía en mis manos, pero mi cartera y mis tarjetas de crédito ya no las tenía. Entonces, opté por la mejor opción, que era agarro a mis hijos y lo poquito que pude agarrar, se quedó mi camioneta ahí y me fui. Nunca más regresé a esa casa. Los policías me dijeron que tenía que denunciar. A la fecha tengo 4 denuncias en su contra. Ninguna de las 4 han procedido porque los ministeriales o los notarios van y le tratan de avisar, de notificar y no abre la puerta. Y como no abre la puerta, pues ahí se quedó, en carpeta. Aunado a esto, sigue pidiendo ver a sus hijos cuando no los mantiene. A la fecha no los mantiene. Anoten, por favor, esto es un desacato a imposiciones del tribunal. El tribunal le solicitó una pensión mínima derivado a cómo él vive y a cómo él gana, ¿no? Nunca los ha mantenido. Se me ha criticado mucho por ser una mamá que ha hecho una parentalización. Muchas personas han hablado mal de mí porque no dejo ver a los niños a su papá. Después de esto, él me dice que vayamos a psicóloga. Y la verdad, yo necesitaba una psicóloga o un psicólogo en ese momento, porque sabía que no debía regresar con él, pero yo sentía algo aquí que no me dejaba ser libre.
sentía que estaba haciendo algo mal, seguía con mucha culpabilidad. Entonces acepté y fuimos a una terapia de pareja. La psicóloga, al momento de verme golpeada, salí golpeada en el forcejeo de la camioneta, salí con golpes, salí sangrentada de mis manos. Y ella me decía que yo era codependiente y que él solamente era una persona violenta, pero que si se trataba, él iba a cambiar. Pero pues que yo sabía si regresaba o no regresaba con él. Entonces, no me daba solución, ¿no? Él era una persona violenta y yo le decía, es que no creo conveniente que los niños vean a su papá, porque qué tal que un día no me los devuelva, qué tal que ya no vuelva a saber de mis hijos. Y ella me decía que yo no debería de hacer la parentalización, que yo no debería de hacer eso, porque eso no era sano para mis hijos. Y que bueno, pues que lo correcto era que yo metiera cuestión de abogados, tribunales, jueces, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, la psicóloga, y nuevamente quiero hacer una invitación a los psicólogos, psiquiatras que nos están escuchando, por Dios, no podemos acercar a estos niños a este tipo de perfiles, no los podemos acercar, pueden hacer mucho daño. En Red Faros hemos visto unos casos tremendos. ¿Por qué? Porque la mujer se siente culpable de que sus hijos no vean a su papá y resulta que el papá los está violando, los está abusando sexualmente, los está exponiendo a violencia. Por Dios, escuchen a las víctimas. En base al testimonio de las víctimas, ustedes como psicólogos pueden ayudar muchísimo a esos pobres niños. El afecto, todo ese afecto y todo ese cariño y todo lo que yo les platiqué en un inicio, aparentemente o evidentemente fue superficial. Están de acuerdo conmigo, todo fue superficial. Él buscaba algo de mí, él buscaba subir de puesto, él buscaba subir de nivel, él solo llenaba y llenaba y llenaba esa cuenta de ceros, que por cierto sus cuentas, sus carros, sus tarjetas de crédito, todo estaba a nombre de sus padres. Al padre le llegaba Hacienda, cuestión de impuestos, ¿y de dónde salieron estos ingresos? Pues claro, eran del hijo. Y los padres saben que de una u otra manera también están viviendo un abuso económico. El psicópata encubierto siempre va a abusar a los hijos, a la pareja, a los padres, de quien sea que pueda obtener un beneficio. La psicóloga obviamente no me ayudó, me trató como codependiente. Yo ya estaba libre, yo solo quería sentirme menos culpable. Entonces, como él no pudo convencerme de que regresara con él, empezó una campaña de difamación y empezó a hablar mal de mí. Empezó a decirle a las personas que yo lo había cambiado por otra persona. Y eso nunca fue cierto. Nunca reconoció que él me estaba golpeando o que él me estaba maltratando. Muy mentiroso. Por favor, anoten en su libreta, en su hojita, mentiras. Si él me veía con alguien más, al tiempo conocí al que ahorita es mi esposo, vivo una vida feliz, tranquila, plena, conocí lo que realmente es el amor. Al tiempo empiezo a andar con el que ahorita es mi esposo, vino aquí a la casa, él tiene sus hijos, yo tengo mis hijos, vino aquí a la casa donde ahorita estamos viviendo y en algún momento que él no le quiso abrir, vino a buscar golpearlo y cuando él no quiso abrirle la puerta destrozó la parte en donde timbras, el timbre lo destrozó del coraje porque yo no lo dejé abrir. Hablamos a la policía, pero ¿qué creen? La policía no llegó. Así funcionan las leyes en México. Además, si nosotros andábamos en un restaurante, él llegaba de repente, no sé cómo se daba cuenta, a veces las mismas personas que nos veían le decían, ay, mira, tu ex aquí está. Y entonces él llegaba a tratar de golpear a mi esposo, a mi ahora esposo. ¿Y qué creen? Le hablábamos a la policía y cuando la policía llegaba, ya se había ido. Y denuncia, y a la fecha ni mantiene a sus hijos, ni hace caso del tribunal, ni nada. Entonces me doy cuenta que lo que había vivido
por favor, ayúdenme ustedes, júzguenlo ustedes. Él no era una persona machista. Cuando yo veía las marchas feministas y que arremetían contra el hombre, yo decía, pero es que yo no me identifico con ellas. O sea, yo no viví machismo. A mí me dejaban trabajar, o sea, yo generaba dinero. A él le gustaba que yo vistiera de vestido corto, que yo enseñara. Yo no viví en un sistema patriarcal con él. Ni su mamá ni su papá lo educaron en un sistema patriarcal. La mamá trabajaba, el papá siempre trabajó, ambos trabajaron. Entonces, ¿qué es? ¿Qué fue lo que yo viví? Sé que estuve a punto de morir de una u otra manera, pero lo que viví no fue violencia machista, fue otra cosa. Entonces encuentro la bibliografía de Robert Hare y di con el clavo. Y entonces empiezo a platicar con otras víctimas y resulta que mi historia es un copy-paste de la historia de alguien más. Y que entonces la sociedad no quiere darse cuenta que esto existe. Empiezo a hablar, como les comentaba, este es mi cuarto testimonio, creo que este es el testimonio más completo que he dado. Y la expareja de él, la que tuvo antes de mí, me ve en uno de los tantos testimonios. Me buscó y me pidió vernos. Cuando me cuenta su historia, me cayó un balde de agua fría. A ella la mandó al hospital. La aventó por la escalera porque le encontró una caja de pastillas anticonceptivas y él quería tener un hijo de ella. Entonces, como ella no se lo dio, la aventó por la escalera. Le rompió clavículas, columna desviada, costillas rotas. La mandó al hospital y ni siquiera se paró al hospital para verla. ¿Y saben qué? Ella regresó con él aún y después de eso. Y cuando ella lo dejaba, en una ocasión en donde ella lo dejó, él le mató a su perrita, le dio vidrios de comida y empezó a vomitar vidrios. Cuando ella le preguntó qué había pasado con la perrita, él le decía que él no sabía nada, que no sabía qué había pasado, que no sabía que la perrita solita se comió unos vidrios. Al final de cuentas, ella me dijo que mi estufa, mi comedor, la recámara y la sala donde yo vivía con él, ella los había comprado. Todo lo que tiene en estos momentos en su casa ha sido porque sus exparejas se lo hemos dado. Yo ya no pude sacar mis pertenencias porque era mi vida, mis hijos o mis pertenencias. Obviamente, aquí está la prueba, ¿no? La respuesta fue el contacto cero. A partir de que yo hago contacto cero y que se viene la pandemia y con el pretexto de la pandemia, dejé de verlo en tribunales. Las psicólogas de los tribunales me señalan y me acusan por no dejarlo ver a sus hijos. Cuando les digo lo que pasó, no me creen. Y él me acusa de adulterio. Y él, como es tan encantador y perfumado y siempre de traje, pues ¿a quién le creen? Cuando íbamos con la psicóloga, las secretarias volteaban a verlo. No era guapo, no es guapo, pero siempre estaba bien vestido y bien oloroso. Las secretarias volteaban a verlo y le decían a mi psicóloga, oiga, qué buen muchacho él, tan educado, tan responsable. No saben lo que hay detrás. Actualmente él tiene otra víctima a la cual no sé de qué manera la va a depredar. Pero el día de hoy estoy haciendo un pronóstico de lo que puede pasar. Ya no solamente fui yo. Fue la expareja y fueron las otras más. Y así, hasta que consiga, no sé qué quiere conseguir. Supongo vivir en un estatus económico alto. Y pues bueno, este es mi testimonio. Sigo viva, mis hijos están vivos. Encontré una pareja, me casé con mi mejor amigo de muchos años de conocernos. Encontré el amor verdadero.
Mis hijos viven tranquilos, felices, viven en un ambiente familiar en donde se les educa con amor, con límites. Y espero que con mi testimonio llegue a oídos de personas que están en los tribunales, en los juzgados, y psicólogos y psiquiatras, para que nos dejen de tratar como codependientes, porque yo no soy codependiente de nadie. Yo siempre fui una mujer independiente. Solamente le creí y fui embaucada por la historia y por el love bombing de un hombre que nunca me quiso, ni a mí ni a sus hijos. Entonces, si me permiten, para terminar, quiero compartir esta imagen y para las personas que me hicieron el favor de anotar lo que les pedí, voy a tratar de compartir una imagen. Esta es la lista de PCLR de verificación de un psicópata encubierto. No la hice yo. Esta lista es del doctor Robert Hare. Y me gustaría que en base a mi testimonio ustedes juzgaran si lo que viví no fue de un psicópata encubierto. Esta lista no la hice yo. La saqué de la bibliografía de Robert Hare. La intención de contar mi testimonio es que las personas se den cuenta que esto existe, que no son inventos de Hollywood, que no son inventos de nadie más, que la ciencia está hablando por sí misma y yo solamente soy una materialización de lo que Robert Hare escribió en 1993. Entonces, con esto quiero cerrar mi ponencia y agradecerles a las personas que, de veras, me da mucha pena las personas que estuvieron tanto tiempo escuchando. Sé que esta ponencia fue de las más largas, pero doy las gracias, Yael, a ti y a todo tu equipo por permitirme hablar y decir lo que en su momento viví y que sepan que en este momento mi vida es en pro de mis hijos, en luchar porque mis hijos no tengan que vivir violencia en su vida. Entonces, con esto finalizo. Bueno, la verdad, muchísimas gracias a ti por compartir todo este contenido. Queda mucho más claro ese comportamiento que se ha llevado muchas vidas y que ha matado muchas almas. Porque en algún momento, hoy hablábamos de suicidio, de ese suicidio inducido. En algún momento llega a nuestra cabecita, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, quitarnos la vida por esa depravación, porque son impresionantemente manipuladores y le quitan a uno las ganas de vivir, le matan el alma. Hay una partecita en la mitad y por eso quise traer a Priscila. Hoy hablamos de un extremo y el otro extremo, el extremo del feminicidio y el extremo del suicidio. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la mitad con el alma muerta? En algún momento yo viví esa experiencia de estar en la mitad con el alma muerta y no sabía qué hacer. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer, no tenía dignidad porque me la había socavado, no tenía trabajo, no tenía dinero porque se lo había llevado, no tenía nada y además tenía una muy mala imagen, teníamos una muy mala imagen y como dice Priscila, es una copia perfecta de lo que ellos hacen a cada víctima y cada víctima, cada vez que escuchan una historia como esta, se siente totalmente identificadas porque es igual, es exactamente igual. No le quitamos una línea, no le ponemos una línea. Se comportan igual todos. Les invito a ver la teoría de Lacan, la teoría de Freud, la teoría de Roxini, la teoría de Vicente Garrido y leer su libro. Y también buscar toda la información del doctor Robert Hare. Ahí ustedes van a encontrar
todas las respuestas a todo lo que nosotros hemos hablado durante esta diplomatura, Así a es. todo lo que vinimos contándoles a todos ustedes, a todas esas personitas, esa respuesta, porque esas personitas perdieron la vida, esas respuestas porque esas personas se suicidaron, porque se quitaron la vida, esa respuesta porque hogares y porque mujeres se destruyeron tan terriblemente, hombres también, porque en el caso tuvimos la pasada ponencia estuvo Ramiro también hablándonos desde su perspectiva de hombre, de todo lo que le tocó vivir y cómo le tocó él quedar en una posición muy, muy disminuida por culpa de la conducta de una mujer psicópata. En este caso, y en mi caso, yo hoy definitivamente, hoy escuchándote, Priscila, puedo decir que estoy más que segura que lo que le pasó a Juan Ángel y lo que le pasó a mi vida, ese gaslighting, ese amor, ¿no? Ese amor de bombardeo de amor y todo eso, venía de una persona bastante psicopática, con bastantes problemas. Agradezco muchísimo tenerte aquí. Eres una mujer hermosísima de corazón, eres una mamá guerrera. Espero en algún momento que puedas tener la justicia que se merece tu caso, que tus hijos puedan tener. Quiero destacar, ya el que yo pedí estudios psicológicos para esta persona en juzgados y recientemente me llegaron. En los estudios dice que él es una persona sin empatía para con sus hijos, que es una persona impulsiva, que tiene ira y que no sabe controlar sus emociones, así como su asertividad para comunicarse. Y aún así, él sigue teniendo derechos para ver a los niños. Imagínate el tema. Es un poco complejo, ese tema es un poco complejo. Esperemos que las leyes y la intervención sea diferente para poder manejar el tema de los hijos. Porque imagínate una persona de estas teniendo acceso a los niños, a la niña, y tratarla de esta manera también. Claro. Yo recuerdo que en mi caso mis hijos fueron depravados bastante. Se le decía a una niña de 2 años, ni siquiera de 1 año, que tenía una personalidad terrible, que esa niña iba a ser terrible si yo no educaba a esa niña, porque hacía cosas de niña. Entonces era una bebé pequeñita en ese entonces, y lo mismo mis hijos mayores, también se les decía que eran personitas frías y calculadoras, porque ellos tienen esa costumbre, ¿no? De poner lo que ellos tienen dentro de su estructura, lo reflejan en la otra persona y empiezan a reflejarlo en los niños, en gente que no tiene, o sea, esa capacidad de defenderse. Y por eso es que te van aislando de esa manera, te quitan a tus padres, te quitan a tus hermanos, te van quitando del lado de tu familia, de tu red de apoyo, y a esas personas les van dejando como unas acciones que la verdad son propias de ellos. Por ejemplo, tu hermano es un frío calculador. Esa acción le pertenece a esa persona. O, por ejemplo, tu mamá no te quiere, tu mamá tiene actitudes contigo feas y es realmente lo que ellos hacen, pero lo ponen en acciones de otra persona. Y así te van aislando. Y cuando ya te tienen aislado y ya cuando eres dependiente pues de muchas cosas porque te van haciendo dependiente, van cogiendo cada parte de ti y te quitan el dinero, te quitan la autonomía, te van poniendo muchísimos controles, como decías tú, te controlaba el trabajo, te controlaba las llamadas, te va poniendo muchísimos controles. Cuando ya la verdad estás totalmente aislado, llega esa parte de depredación, de aniquilación, y en la etapa de la aniquilación posiblemente puedes perder la vida, puedes quitarte la vida, pueden inducir a un suicidio. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la doctora
Adriana por compartirnos, al doctor Olaf por compartirnos también toda su ponencia, al doctor Lucas por estar aquí, por esos regalos que nos hace todos los días. También darle las gracias al Instituto Colbert, decirles que tenemos ponencia el próximo viernes, porque después de todo este tema, ¿no? Las personas que se salvan de todo esto, que se salvan de un feminicidio, que se salvan de un suicidio, que intentan salir, así como le tocó a Priscila, que le tocó coger su maleta, sus hijos, su camioneta e irse. Vamos a tener un tema especial y es migración por violencia de género, porque la verdad a muchas nos toca huir, huir, coger la maleta, coger lo poco que tenemos y migrar. Y bueno, vamos a hablar un poquito de migración por violencia. Hay un tema amplio para las personas, a las mujeres que les toca migrar lejos, y también la migración que se da, pues, a salir de su casa con sus niños, con su maleta, con lo poquito que pueda llevar y correr, huir. Entonces vamos a hablar de ese tema. Viene el Club de Bienestar y Liderazgo con la doctora Carolina a hablarnos un poquito de migración por violencia. Posterior vamos a tener el especial del día sábado, Masculinidades Protectoras de la Vida, por el doctor Francis Roget. Y quiero invitar a todos los hombres y quiero invitarlos a todos porque desde esa perspectiva de hombre vamos a hablar de machismo, micromachismo, violencia de género y muchos temas que van a ser, que hacen parte de este diplomado. Muchísimas gracias, Priscila, por estar ahí, Gracias. por haberme acompañado. Ya aquí en Colombia ya es muy noche, pero este tema era necesario, hoy era necesario, hoy es de esos temas largos, pero que son necesarios porque se necesita concienciar, se necesita concientizar, concienciar a la población y que las personas ya empiecen a ver las cosas en una realidad. Hoy hablábamos de estadísticas, hoy estaba en School hablando de estadísticas y las estadísticas dicen que hay una realidad. Entonces, les agradezco muchísimo. Doctor Lucas, ¿su merced desea anexar algo? No, realmente quedé sorprendido. Unas ponencias en total, 4 horas y media, así que estamos acá en Argentina, ya son 11:30 de la noche. Realmente impresionante, impactante tu testimonio. Priscila, la verdad que me dejó boca abierto. Y yo diría que de toda el listado que dejó Hertz, creo que podrías aumentar alguno más, vos tal vez podrías poner 2 o 3 ítems más. Claro. Es impactante. Cuando me puse a leer cada uno de los ítems dije, no, viste cuando te quedas sin palabras, realmente sorprendente. Y así como vos, Priscila, hay muchísimas otras chicas y mujeres que están sufriendo exactamente por lo mismo. Y espero que tu testimonio sirva para que ellas puedan identificar lo que les está pasando y puedan escapar de esa violencia que están siendo víctimas, ¿no? Después de lo que yo viví, no me queda más que ayudar a otras personas, porque como lo dijo ya él, las historias son calcadas, son pegadas, y yo ya no voy a callar mi voz, yo ya callé mucho tiempo, y si tengo que seguir contando mi historia, la voy a seguir contando, porque no es justo que las niñas que tienen 16, 18 y 20 años sigan cayendo con personas depredadoras como estas, en donde les hablan bonito y te llenan tus vacíos. Y los resultados, bueno, aquí están. Te cuento, Prisi, que en mi caso recuerdo, ¿no? Él tenía 18 años mayor que yo, entonces sí, coincide perfectamente, es un copiar y pegar en muchas conductas, en muchas cosas, y yo pienso que muchas mujeres, de hecho ya me están escribiendo, muchas mujeres dicen, sí, es que me pasó igual. Y hoy por hoy estamos en este trabajo tan espectacular, tan grande. En el momento yo tengo encima
casi 12 horas completas no más, como unas 18 horas o 20 horas completas de trabajo, logrando que hoy, este tema de hoy fuera impecable, que este tema de hoy fuese totalmente completo y que no quedara ninguna duda, porque esta oportunidad es única en la vida. Tener este diplomado es la verdad un gran honor, y que la asociación nos esté apoyando es un gran honor, y la verdad esta plataforma se utiliza para que muchas mujeres puedan salvar su vida. Esta noche, cuando ya terminemos, cuando nos bajemos de acá, puedan decir, voy a hacer algo por mí, voy a salir de aquí, voy a correr, voy a hacer un plan de huida, porque seguramente voy a estar en un riesgo, o en un riesgo de muerte, o sus emociones van a estar muy, muy dañadas, su alma va a estar muerta, porque esa es la partecita que intentamos con los testimoniales hablarles a ustedes de esa vivencia donde quedamos anulados, totalmente anulados como personas, quedamos muy mal emocionalmente, sufriendo muchísimo. Y aunque ya es muy fácil para muchas personas hablar de este testimonio y contarlo, pero hay otras personas que se identifican en ese dolor y que lo están viviendo en el momento. Agradezco, Priscila, que tenga esa capacidad emocional hoy por hoy de contarnos esta historia, y yo sé que muchos se identifican, y la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Bendecida noche. Nos vamos ya retirando. Yo tengo todavía trabajo que hacer porque voy a los grupos. Voy a entregarles el link de asistencia, revisar las asistencias. Y bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones hoy por ese nombramiento, esa nueva dirección que tiene la fundación. Es apropiada y precisa para el trabajo que realiza la Asociación Promotora de Derechos Humanos desde su dirección con el doctor Capellán Lucas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por estar del otro lado. Bueno, Leonor, Priscila y Yael, nos vemos en la próxima. Gracias, bendiciones a todos, feliz descanso. Gracias a todos. Feliz descanso, nos vemos en la próxima. Nos vemos el viernes. Adiós a todos. Chao.